Bienvenidos a mi canal, el Chef Chiquito. Hoy vamos a preparar un sudado de pescado. Para eso vamos a necesitar 3 tomates, una cebolla, pimiento rojo, pimiento amarillo, pescado. Yo lo voy a preparar con pescado tilapia. Ustedes pueden elegir el pescado de su preferencia. Vamos a necesitar también cilantro, un poquito de chicha de jora, no mucho. Ustedes pueden utilizar vino blanco de cocinar, no de tomar. También vamos a usar ajos, así que vamos a la preparación. Primero picando nuestros pimiento rojo, también el pimiento amarillo, el tomate. Vamos a sacar las pepas, no queremos la pepa en nuestro sudado. Muy bien, aquí tenemos ya los tomates listos, la cebolla también, todos cortados de manera uniforme para que la comida se vea deliciosa y muy presentable. Aquí un tip de la cocina: cómo pelar los ajos de manera fácil. Se corta la parte de abajo y boom, se machaca encima, listo, los ajos salen facilito. Ahora sí, ponemos aceite en la cacerola porque vamos a sofreír los vegetales. Primero ponemos el ajo. Cuando ya está un poco doradito, ponemos también las cebollas. Vamos a agregar la cebolla roja. Salteamos un poco porque esto es el que demora en cocinar un poco más. También ponemos el pimiento rojo, el pimiento amarillo y salteamos un poco para que vaya cocinando. Ahora que ya tenemos casi todo cocinado, ponemos la chicha de jora, como les dije, ustedes pueden utilizar. Ahora sí, vamos a usar sal también, una cucharada de sal, y dejamos que hierva un poco para que arranque ese vapor de la chicha de jora. Ponemos un poco de pimienta también. Ahora sí, vamos a poner una pasta de chile amarillo. Esta pasta de chile amarillo es del pimiento amarillo que yo corté, pero en este caso lo tenemos en pasta para darle color a la comida. Ustedes pueden utilizar más tomate o chile rojo para darle un color más rojizo, lo que tengan en casa. Vamos a poner un poquito de agua y dejamos que arranque ese vapor de la chicha de jora, ese alcohol. No queremos que eso quede en nuestra comida, solo queremos que quede el sabor de la chicha. Así que ponemos el caldo de pescado. Si ustedes no tienen caldo de pescado, déjenlo con agua. El pescado tiene mucho sabor. Ahora vamos a poner el tomate y es momento de poner los medallones de pescado. Si ustedes no tienen pescado, así pueden usar filete de pescado, cualquier pescado que ustedes quieran. También trabaja muy bien con filete de pescado. Así que vamos a dejar hervir, pero antes vamos a poner su cilantro. Dejamos hervir por unos 15 o 10 minutos. Miren, esto ya hirvió 10 minutos. Ahora vamos a poner más cilantro fresco porque vamos a servir. Miren nomás, qué delicia. Sabroso ha salido este sudado de pescado. Así que ustedes tienen la receta, mi gente, ahí en la descripción del video tienen todos los ingredientes. Preparen en casa, les va a gustar mucho. Así que por favor, miren qué sabrosura, very delicious ha salido esta comida. Así que por favor, pues antes de irse, les voy a pedir que ustedes le den un like a mi página de YouTube, y también si no se han suscrito, suscríbanse